saludo con mucha alegría, amor y paz para todos nuestros televidentes. Como siempre, empezamos dándole gracias a Dios por la vida y por la salud. Recordemos que tener uno la salud es el mayor tesoro que podemos tener. Por eso la recomendación importante a cuidar nuestra salud en la alimentación, haciendo deporte y pues en todos los aspectos que fortalezcan y cuiden nuestra salud. Le damos gracias igualmente a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí en este hermoso programa Quiero ser un Pibal, que tiene como objetivo llevar a San Vicente de Chucurí a ser ese primer municipio fortalecido en principios y valores, ese municipio donde todos nos saludemos, ese municipio donde todos estemos en armonía, en una convivencia pacífica y armoniosa. Tenemos una frase institucional en nuestro programa, recordemos, antes de mirar hacia afuera, debo mirar hacia adentro y reflexionar. ¿Quién soy yo para juzgarte? Esta frase sencillamente nos invita a que nos miremos a nosotros, a que no nos ocupemos de los demás, sino nos ocupemos de nuestro crecimiento, de nuestro fortalecimiento, de nuestro mejoramiento. Y de esta manera pues lograremos que siempre que nosotros interactuemos con alguien en nuestra familia, en algún sitio, pues sea agradable esa interacción. Antes de mirar al otro, debo mirarme y reflexionar. ¿Quién soy yo para juzgar a los demás? No tengo ninguna atribución. Si yo miro a los demás, que sea para ayudar, para servirle a los demás. Esa es pues nuestra frase institucional. Estamos hablando en este programa del mes de julio de las virtudes, de ser una persona virtuosa. Recordemos que en el primer programa anterior, veíamos que es una virtud y decíamos que es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Entonces es muy importante para nuestro programa de principios y valores tener muy presente este concepto de virtud. Es una disposición firme de querer hacer siempre el bien. Entonces, como lo dice nuestra frase institucional, que nosotros estemos dispuestos a servirle y a ayudar a los demás. A veces la soberbia y el orgullo nos lleva a nosotros a pensar y a decir, no, yo no tengo por qué ayudar a los demás que trabajen, yo pues, que se jodan, que no sé qué. De pronto es una actitud que tenemos que revisar y fortalecer esa humildad, fortalecer ese amor, fortalecer ese don de servicio para ayudar a los demás. Por eso, ¿qué es una virtud? Es una disposición firme para hacer siempre el bien. Y cuando nosotros estamos hablando del fortalecimiento de principios y valores, pues nosotros estamos hablando de hacer siempre el bien, de servirle a los demás, de ser buenas personas, de ser buenos seres humanos. Entonces, muy apropiado este tema de la virtud para el programa de fortalecimiento de principios y valores Quiero ser un Pibal. Estamos viendo en este tema de las virtudes que existen 7 virtudes, pero iniciamos hablando por las virtudes cardinales, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tocamos el punto cardinal, nos ubicamos en los puntos cardinales. Y esos puntos cardinales pues sencillamente son aquellos puntos que nos ubican a nosotros geográficamente. Cuando nosotros tenemos una ubicación geográfica pues sencillamente sabemos dónde estamos y hacia dónde vamos. Cuando no tenemos esa ubicación geográfica andamos perdidos, no sabemos si el norte es allá, si el sur dónde es, entonces muy importante este tema. Lo mismo ocurre con estas virtudes cardinales. Estas virtudes cardinales nos ayudan a nosotros a ubicar, nos ayudan a tener una certeza de que nuestro actuar está siendo un actuar coherente, un actuar acorde con una manera de vivir correcta. Entonces, en el programa anterior alcanzamos a caminar un poquito sobre la primera virtud cardinal, pero recordemos cuáles son esas 4 virtudes cardinales. Son, primero, la prudencia, segundo, la justicia, tercero, la fortaleza y cuarto, la templanza. Un recorderis, ¿qué es la prudencia? En muchas oportunidades nosotros lanzamos un juicio y decimos, uy, es que esa persona así mucho ser imprudente, ¿cómo le fue a decir eso en esa reunión? ¿Cómo le fue a decir eso a esa persona? O nosotros mismos, uy, yo mucho ser imprudente, ¿cómo fui a cometer ese error? Entonces, muy importante conocer qué es esa virtud de la prudencia, cuál es la definición de esa virtud de la prudencia. La prudencia es la virtud que dispone la razón
práctica a discernir toda circunstancia a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlo. Repitamos esa definición muy bonita. La prudencia es la virtud que dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlo. Entonces, la prudencia, que es una invitación de nuestra conciencia a aplacarnos un poquito y a discernir para que nosotros actuemos siempre correctamente y de pronto no lo hagamos de manera apresurada, que después nos lleve a arrepentirnos por haber de pronto cometido algún error. Entonces, la invitación es que esta primera virtud pues la pongamos en práctica. Esta virtud, cuando uno conoce sobre, por ejemplo, la Virgen María, es una de las virtudes principales que tiene la Virgen María y es su prudencia, ¿sí? Entonces, pues nosotros aprender esas virtudes que tenía o que tiene la Santísima Virgen María, como lo es la prudencia, nos va a llevar a nosotros a discernir, a actuar siempre de manera correcta. Una segunda virtud cardinal es la justicia. Recordemos entonces o miremos cuál es esa definición de la justicia. Es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido. Nosotros de pronto, como vivimos en el mundo, nos hemos dejado formar de una manera de pronto a veces no tan correcta. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un negocio, en muchas oportunidades nosotros hacemos el negocio pensando en ganar, perder, es decir, que yo gane y que el otro pierda. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a revisar. ¿Por qué? Porque la justicia, como lo dice la definición, consiste en dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido. La justicia para con Dios es llamada la virtud de la religión. Para con los hombres, la justicia dispone a respetar los derechos de cada uno y a establecer en las relaciones humanas la armonía que promueve la equidad respecto a las personas y al bien común. Entonces, miremos cómo cuando nosotros hablamos de esta virtud cardinal, automáticamente encontramos algunos principios, algunos valores intrínsecos en esta definición de la justicia y pues que consiste en respetar las personas y respetarle sus decisiones, respetarle sus bienes, respetar absolutamente todo de la persona, porque nosotros a veces de pronto por descuido tendemos de pronto a perder ese norte de ese respeto y resulta que estamos siendo injustos. Entonces, la justicia consiste, esa virtud cardinal, en respetarle a cada quien. Por eso nosotros cuando hablamos de las normas de derecho positivo encontramos que existen los jueces, ¿sí? ¿Para qué existen los jueces? Y que hoy también tenemos el tema del derecho notarial que también ayuda un poquito para buscar la equidad, para buscar el respeto de los derechos de cada una de las personas. Entonces, nosotros vemos en el sistema judicial que existen los jueces para que cuando de pronto se esté cometiendo alguna injusticia, es decir, se le esté violando o se le estén vulnerando los derechos a una persona o a una comunidad, se acude a un juez para que, de acuerdo a la normatividad positiva, se hagan respetar esos derechos de cada una de las personas. Entonces, cuando nosotros miramos esta virtud cardinal de la justicia, vemos que es esencial, porque si nosotros como seres humanos, a nosotros no nos respetan o no respetamos los derechos de las personas, pues vamos a generar conflictos y vamos a generar una situación donde no se va a poder convivir. Entonces, esa justicia consiste precisamente, o esa virtud cardinal, en respetarle a los demás, es darle a cada quien lo que le corresponde. Nosotros hemos visto o conocemos muchos casos donde, por ejemplo, han nacido organizaciones
precisamente por el desequilibrio que se vive o por la vulneración de los derechos. Entonces, cuando, por ejemplo, las empresas sí le permiten a las personas tener una oportunidad laboral, pero existen unas normas que esas normas deben cumplirse para que esas personas devenguen un salario y unas prestaciones o unos emolumentos de acuerdo a la norma. Entonces, cuando estas normas no se cumplen, por eso surgen en muchas oportunidades, por ejemplo, en las empresas, los sindicatos, precisamente para acudir ante los directivos, ante las empresas, para que se aplique esta virtud de la justicia, es decir, para que de acuerdo al trabajo se le cancele a las personas sus emolumentos, sus salarios, sus prestaciones de acuerdo a como dice la norma. Por eso surgen estas organizaciones. Entonces, igualmente esta virtud de la justicia debemos llevarla, como siempre en nuestro programa lo decimos, es en el hogar donde nacen los principios, donde se forma en principios y valores. Entonces, tanto la prudencia como la justicia debemos vivirla. Entonces, no es justo, por ejemplo, lo que ocurre en algunos hogares donde dejamos que la carga económica recaiga solamente sobre, por ejemplo, el padre de familia, cuando hay muchas otras personas que pueden o podemos aportar para que económicamente todos aportemos y haya más justicia. Ahí es donde nosotros vivimos esta virtud de la justicia. Igualmente, cuando nosotros nos descargamos en nuestra mamá, para que sea la mamá la que sea Zoila, como dice por ahí el dicho popular, soy la que cocino, soy la que lavo, soy la que trapeo, soy la que barro, y pues lo que nosotros hacemos es permitir que nuestra mamá día a día se vaya deteriorando su salud y se vaya enfermando, cuando es un compromiso de todos. Recordemos que todos los que vivimos en nuestros hogares debemos aportar. Entonces, que seamos justos. ¿Y qué es ser justos? Darle a cada quien lo que le corresponde, que cada quien aporte su parte, que cada quien ponga su granito de arena para que haya la justicia. Igualmente, en nuestras empresas, en los escenarios donde nosotros nos movemos, nosotros siempre debemos ser justos, debemos respetar, es mirar, para que entendamos un poquito bien esa justicia, es mirar qué derechos tiene cada persona y respetárselos. Entonces, si por ejemplo, en el tema de las calles o de las vías públicas, siempre tiene prelación el peatón. Entonces, si yo voy en mi motocicleta, si voy en mi automóvil y veo que una persona va a pasar, pues debo respetar ese derecho o esa prelación que tiene el peatón. Eso también se llama ser uno justo. Igualmente, pues nosotros también, los ciudadanos, siempre queremos que haya justicia, por ejemplo, con nuestros impuestos. Por eso en muchas oportunidades existe un malestar, porque todos cancelamos nuestros impuestos, todos cumplimos con esas cargas impositivas y pretendemos o esperamos que las administraciones públicas pues reinviertan esos recursos en la misma comunidad. Entonces, cuando nosotros vemos que eso no ocurre, pues también hay una insatisfacción, un malestar. Entonces, la justicia la vemos nosotros, esta virtud de la justicia la podemos ver en muchos escenarios donde nosotros vivimos nuestra vida cotidiana, y consiste en eso, en respetarle los derechos a cada cual. Y cuando nosotros hablamos de respetarle los derechos, pues también tenemos que tener en cuenta la forma como exigimos y como permitimos que se respeten esos derechos, porque un requerimiento de pronto de mala manera también sería un acto de injusticia, de gritarle a una persona con groserías. No, las personas tenemos nosotros que buscar la forma de hablar de manera cordial para exigir nuestros derechos, para exigir que se aplique esta hermosa virtud de la justicia. Lo mismo allí en nuestros hogares, que siempre tengamos o utilicemos las mejores formas para exigir o para buscar que se cumpla esta virtud de la justicia. Vamos a ver unos mensajes importantes y ya regresamos para continuar hablando de estas virtudes cardinales que son muy importantes para ayudarnos en este fortalecimiento de principios y valores. ¿Tienes tiempo para encontrarte con tus amigos, para salir a comer, para ir a cine, vas a conciertos y no has tenido tiempo para completar tu esquema de vacunación contra el COVID-19? Si tienes más de 30 años,
No hay excusa, el momento es ahora. Vacúnate. Bueno, continuamos aquí en este hermoso programa Quiero ser un Pibal. Recordemos que tiene como objetivo llevar a San Vicente de Chucurí a ser ese primer municipio Pibal de Colombia, ese municipio fortalecido en principios y valores. Queremos hacer un homenaje en este día sábado que se celebra el Día de la Virgen del Carmen. Hemos hecho un ejercicio muy bonito allí en Peña de Oro, se ha construido un santuario a la Virgen del Carmen con el objetivo de invitar a la conversión, de invitar a la oración y también con el objetivo de pedirle a Dios, a Jesús, a través de la Santísima Virgen María, que bendiga esta peña y que nos permita que nuestra carretera se estabilice y podamos libremente pasar, que nos perdone de pronto los pecados que hayamos cometido y nos permita que tengamos la oportunidad de transitar libremente por estos pasos que se han convertido de pronto en una dificultad para transitar. Estamos hablando en este mes de julio, recordamos sobre las virtudes, estamos tocando el tema de las virtudes cardinales. Recordemos que una virtud es una firme decisión que nosotros tomamos para hacer siempre el bien, que es este querer hacer siempre el bien, pues tiene que ver mucho con nuestro programa, que busca el fortalecimiento de principios y valores. Entonces, hablábamos ya de las virtudes cardinales, de las dos primeras, que es la prudencia, una virtud que nos la enseña la Virgen María, y la justicia, que consiste en respetar los derechos de las personas, en darle a cada quien lo que le corresponde, que a veces nosotros nos las damos de vivo, nos creemos y nos las damos de vivos y todo el mundo se está dando cuenta y resulta que es interiormente que nos estamos generando un mal, cuando lo correcto, creemos nosotros, es vivir, es practicar la justicia, respetándole los derechos a todas las personas y dándole a cada quien, a cada cual lo que le corresponde. Seguimos entonces con una otra virtud cardinal. Recordemos, esas virtudes cardinales nos ubican a nosotros. Encontramos la tercera, que es la fortaleza. Cuando nosotros hablamos de la virtud de la fortaleza, como para que la vayamos entendiendo, pues viene de ser uno fuerte, ¿sí? Ser fuerte en todos los aspectos. Pero ¿qué dice la definición? La fortaleza es la virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. Mire lo que estamos diciendo. Una virtud es una decisión firme para hacer siempre el bien, y entonces esta virtud de la fortaleza nos dice que es la virtud moral que asegura, ojo, asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. ¿Qué quiere decir? Que nosotros siempre en la vida, en el mundo, tenemos muchas dificultades. A toda hora nosotros tenemos dificultades. Cuando nosotros tomamos la decisión de emprender un camino, de realizar cualquier actividad, debemos tener presente que siempre vamos a tener dificultades. Pero, ¿qué pasaría si nosotros hemos tomado la decisión de emprender un camino y en la primera dificultad nosotros nos damos por vencidos? Pues nunca vamos a lograr el objetivo. Entonces tenemos que ser fuertes, ¿sí?, para seguir caminando hasta que algún día vamos a lograr ese objetivo. Eso es lo que nos dice esta definición de la fortaleza. Es la virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. Entonces, nosotros tenemos muchas dificultades y esas dificultades se traducen en tentaciones. Nosotros, los seres humanos, de manera permanente se nos presentan tentaciones al pecado, tentaciones a hacer el mal. Revisemos un poquito cómo Jesús, siendo Dios, siempre tuvo presente que nosotros los seres humanos, que somos débiles, íbamos a ser víctimas de esas tentaciones que nos van a llevar a cometer un acto pecaminoso, un acto contrario a lo normal y que finalmente nos van a destruir a nosotros. Por eso Jesús, cuando andaba con sus discípulos, ellos le decían: enséñanos a orar. Y Jesús, ¿qué dijo? Les enseñó el Padre Nuestro, y resulta que en el Padre Nuestro Jesús nos enseña que debemos pedirle al Padre Celestial que nos libre de todas las tentaciones. ¿Por qué? Porque
existen, todas las tentaciones existen, y una tentación de por sí misma no es mala, porque las tentaciones están ahí y somos nosotros quienes permitimos cometer o caer en esa tentación. Por eso, importante el Padre Nuestro que nos enseña a nosotros: Padre, líbranos de caer en tentación. Y esa virtud precisamente de la fortaleza es esa virtud moral que asegura en las dificultades, ¿sí? O sea, siempre que nosotros tenemos una dificultad debemos tener o vivir la fortaleza, porque asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. Es decir, por más dificultades que tengamos nosotros, si nosotros vivimos la fortaleza, es decir, tenemos la convicción de que estamos y queremos buscar siempre el bien, con toda seguridad lo vamos a lograr. Y ahí tenemos esa oración donde le pedimos al Padre: dame fortaleza, líbrame de caer en esas tentaciones. Reafirma esta virtud de la fortaleza la resolución de resistir a las tentaciones y de superar los obstáculos en la vida moral, porque nosotros moralmente es cuando nosotros cometemos esas o caemos en esas tentaciones y cometemos el pecado, y pues vamos a tener una situación indeseable en nuestras vidas. La virtud de la fortaleza hace capaz de vencer el temor, ojo, hace capaz de vencer el temor incluso a la muerte y de hacer frente a las pruebas y a las persecuciones. Nosotros debemos tener en cuenta que hay un dicho, hay como una cultura, y que dice que nosotros aquí los santandereanos somos muy envidiosos. Cuando nosotros hablamos de que los santandereanos somos envidiosos, pues nos estigmatizamos, pero resulta que la envidia ocurre en todas partes, y resulta que esa envidia que tenemos nosotros los seres humanos es producto de pronto de estar lejanos de Dios, es producto de estar nosotros ensimismados, creernos nosotros que somos superiores, y resulta que esa envidia hace que vivamos nosotros persecuciones de los demás. Entonces, cuando nosotros de pronto tenemos un proyecto y lo comentamos, entonces automáticamente vemos que hay envidia, que nos quieren desanimar. Esas son esas persecuciones, o que nos dice, que nos hacen creer que nosotros no somos capaces. Entonces, esta virtud de la fortaleza nos ayuda a nosotros a decir: no, yo puedo, yo lo voy a lograr, ¿sí? Yo quiero siempre hacer el bien, yo quiero hacer siempre las cosas bien hechas. Igual cuando nosotros vamos en el camino y alguien nos dice: venga, eso no se preocupe, eso no cumpla, eso no pague. Entonces, esas tentaciones debemos tener siempre esa virtud de la fortaleza, y que nos lleve nosotros con firmeza, con seguridad, a actuar siempre correctamente. Cuando nosotros ponemos en práctica esa virtud de la fortaleza, pues nosotros siempre vamos a tener muy buenos resultados. Y como decíamos ahorita, siempre llevando nuestras virtudes, nuestros principios y valores a los hogares. Entonces, en los hogares tenemos que vivir la fortaleza. Tenemos que vivir esa fortaleza, es decir, tener esa convicción de que en nuestro hogar queremos formar o llevar un hogar en Dios, un hogar organizado, un hogar donde se vivan los principios y valores, y ser fuertes. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, los padres de familia, no tenemos esa claridad y esa firmeza de hacer siempre el bien, pues lo que vamos es a cometer el error de formar mal a nuestros hijos, porque recordemos que nosotros siempre formamos es con el ejemplo, ¿sí? Entonces, esa fortaleza queremos nosotros recomendar, y de pronto sin querer decir o que de pronto se mire como religiosidad solamente, pero sí queremos decir que la fortaleza, o que nosotros podemos lograr esta virtud de la fortaleza en la oración, con la oración. Cuando nosotros siempre tenemos presente a nuestro Padre Celestial y siempre le pedimos a Dios que nos dé esa gracia, que nos conceda esa gracia, esa fuerza, ese poder del Espíritu Santo, para no ser nosotros, sino ser el Espíritu Santo en nosotros, y así actuaremos siempre de manera correcta. Pero nosotros, Dios nos creó y nos dio un libre albedrío. Entonces, consiste en que nosotros tomemos y tengamos esa firme decisión de vivir esa virtud
de la fortaleza, es decir, busquemos siempre, siempre hacer el bien a las demás personas. Encontramos una cuarta virtud cardinal y es la templanza, que esa virtud de la templanza es la virtud moral que modera, ojo, modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Aquí es una virtud hermosa y es una virtud importante que debemos nosotros entenderla y vivirla. Porque cuando nosotros no tenemos templanza, nosotros fácilmente caemos en los placeres desordenados, caemos en la vida desordenada. Los placeres no son buenos ni son malos, los placeres están ahí como el fuego y nosotros somos quienes tomamos la decisión si nos metemos al fuego y nos quemamos. Entonces los placeres bien utilizados nos llevan a nosotros a tener una satisfacción, ¿sí? Entonces, esta virtud de la templanza es la virtud moral que modera la atracción. Nosotros tenemos una atracción a los placeres por la naturaleza humana. Entonces modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad. Espectacular esta definición, me voy a permitir volverla a leer. La templanza es la virtud moral que modera la atracción de los placeres, es decir, nos controla a nosotros en atraer o en vivir los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Procura el equilibrio en el uso de los bienes creados, porque a veces nosotros cogemos y de manera desordenada utilizamos los bienes creados como si nosotros digamos fuéramos o no tuviéramos un control, y todo tiene su control. Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad. Entonces, ¿cómo vemos esta virtud de la templanza? Es una virtud que está totalmente encajada en el fortalecimiento de principios y valores. Es una virtud, templanza es llevarnos a nosotros a tener control. Por ejemplo, en los placeres. Cuando nosotros hablamos de placeres, hablamos, por ejemplo, de una manera desordenada de comer, de una manera desordenada de dormir, de una manera desordenada en el tema de las drogas, del licor, de una manera desordenada en esos placeres que el sexo, que son bien utilizados, generan una satisfacción a las personas. Entonces esta templanza, esta virtud de la templanza nos ayuda a nosotros a controlarnos y a utilizar de manera correcta o a vivir de manera correcta los placeres. Y esta última parte asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad. Es decir, la templanza nos ayuda a nosotros a ese control personal del manejo de la voluntad. Recordemos esas dos facultades superiores, la inteligencia del ser humano y la voluntad. La templanza nos ayuda a utilizar o a aplicar bien nuestra voluntad. Ya se nos acabó el tiempo, nos vemos dentro de 8 días para seguir hablando. Vamos a hablar de las 3 virtudes teologales que existen para que nos volvamos personas virtuosas, es decir, para que tengamos esa decisión firme de hacer siempre el bien. Que Dios los bendiga. Recuerden tener un corazón alegre y feliz y siempre, siempre sonreír.